Bereshit bara Elohim et Asamaim beet Aretz. Bearet estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Damos gracias. Estamos iniciando el capítulo 114 en un contexto espiritual. Hoy es el día 10 en el calendario tanto judío, vamos a decir en el calendario judío, en el calendario de las escrituras, por encima de todas las cosas. Hoy es el día 10 del mes de Abib, es decir, para nosotros, en este caso, el último mes del año. ¿Por qué? Porque el Evangelio comienza en Bereshit, en el principio. Como dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Y que la luz que resplandeció en el principio, y que las tinieblas no prevalecieron, era aquella que estaba en el mundo. El mundo no lo conoció, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que la reciben, a los que creen en su nombre, tú le diste el poder, la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Así comienza el Evangelio eterno y termina con la muerte y resurrección a la vida eterna de aquel que se dio en sacrificio por nuestro pecado y fue traspasado por nuestras culpas. De manera que estamos cerrando simbólicamente, se cierra el año, se cierra el calendario humano, se cierra el tiempo, como dice el libro de Apocalipsis, que ya no habrá más tiempo, pues precisamente con la muerte y resurrección del Hijo de Elohim, ya no hay más tiempo, sino que ahora todos los que nacen de nuevo de agua y del Espíritu, todos los que nacen por mirar, por creer y por recibir aquel que Elohim envió, y que hemos visto su gloria como del unigénito del Padre, pues pasa de la muerte a la vida, de la mortalidad a la inmortalidad, del tiempo a la eternidad. Así que, hermano, estamos en el día 10 del mes, del último mes, como decir, el día 10 se escogía un cordero, aunque estamos en el contexto del capítulo 15, el capítulo 16, como días previos a la Pascua. Estamos en los días previos a la Pascua. Es decir, conforme al testimonio que estamos dando, estos capítulos son previos a la Pascua. El capítulo 17 es la oración sacerdotal que hace nuestro gran sumo sacerdote antes de, como decir, pasar de este mundo al Padre. De manera que estamos en un contexto propicio. El día 10 lo vamos a leer en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Vamos a ver si lo podemos leer en el Tanaj. Libro de Éxodo. Donde Moisés, previo a la Pascua, le está dando Dice, capítulo 12,
Dijo Adonai a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Bereshit es el primer mes, es el mes de la creación. Pero aquí Elohim le está diciendo que este será la cabeza, como decir, el principal de los meses del año. Aunque Bereshit es el principio de la creación, sin embargo, este mes es el cabeza por cuanto, como decir, trae la nueva vida al hombre, trae la oportunidad de la reconciliación, del nuevo nacimiento, trae la oportunidad de que el hombre pase de criatura a hijos de Elohim, trae la oportunidad a los judíos de que no permanezcan en la esclavitud del pecado, sino que, como dice, un esclavo no permanece para siempre en la casa, sino que el hijo permanece para siempre, de manera que es la oportunidad de pasar a ser hijos de Elohim, no ya pueblo, sino hijos de Elohim. Pasamos a la congregación de los primogénitos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y dice: este mes será para vosotros aquí dice Bajodes Hashe Lahen Rosh. Rosh, Hodashim, Rosh significa cabeza, principal. Así que, aunque se ha traducido el primero de los meses, sin embargo es el principal, la cabeza de los meses, por cuanto este mes trae todo la obra de redención para toda la humanidad, pero la oportunidad para toda la humanidad. Ahora dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo que el día de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Dice: si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de personas según la cantidad que se ha de comer. Pero aquí dice: el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis un cordero o un cabrito. Lo habéis de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de la casa en donde lo han de comer. Aquí lo importante es que el día 10, un día como hoy, se escoge al cordero. Es importante, hermano, el mensaje que nos trae esta fecha, y es de escoger entre todos los corderos que se predican en el mundo. Vamos a hablar directo estamos hablando con personas adultas, estamos hablando con personas espirituales que un poco ya se están adaptando al lenguaje de la eternidad, al lenguaje del eterno. Y es que hoy es una oportunidad para escoger al Cordero de Elohim. Quizás usted esté en una denominación religiosa, cristiana. Quizás usted
diga, yo creo en Jesucristo, pero hoy una persona me invitó, por supuesto, a su iglesia, como ellos dicen, y le dije, no puedo acompañarte. Número uno, ustedes tienen a un hombre como pastor. Número dos, ustedes no adoran conforme a lo que se enseña en el libro de Revelaciones, donde se abre el cielo y se ve toda la adoración celestial. De manera que adorar es reconocer al que está sentado en el trono y al Cordero. Es participar en la tierra de la adoración que se hace en el cielo. Eso es adorar. No sé si los que van a una iglesia, como también yo fui, con el mayor respeto, y lo hacen de corazón muchos, pues allí cantan sus alabanzas, diferentes tipos de alabanza, incluso usando los ritmos musicales que se usa hoy en el mundo, pues sencillamente le ponen una letra desde el punto de vista cristiano, ¿no? Pero usan los ritmos musicales que se usan hoy, el rap, no sé, esos ritmos que se usan ahora, y es lo que utilizan como alabanza. Si esa fuera, hermano, la alabanza que se canta en el cielo, verdaderamente pero no estoy para eso, sino para indicar que en el libro de Revelaciones está la adoración celestial, para que nosotros no solo reconozcamos al que está sentado en el trono y al Cordero, porque para eso se abrió esa puerta en el cielo por medio de la palabra y de la sangre que derramó el Hijo de Dios, que nos da acceso a la misma presencia del Padre, y que allí lo adora toda criatura que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas. De manera, hermano, que nosotros lo que hacemos es participar en la tierra de la adoración que se hace en el cielo. Por eso le dije también que cuando Elohim saca a alguien de un lugar, sacó a su pueblo de Egipto, está llamando a salir de Babilonia, nos saca del pecado, de la esclavitud. Así que de donde Elohim nos saca, nosotros no debemos volver. Si nos sacó del mundo, no debemos volver al mundo. Como ustedes pueden ver, en los capítulos anteriores vimos cómo eran expulsados de las sinagogas, advirtiéndonos también a nosotros. De manera, hermanos, que debemos estar seguros a quién hemos escogido, a quién adoramos, porque otra cosa que le dije fue que no saben lo que adoran, lo están haciendo de corazón, pero no saben lo que adoran. Lo mismo que le dijo él a la mujer samaritana, porque se adora al Padre en espíritu y en verdad, no relacionado con un lugar físico, porque cuando usted relaciona la adoración con un lugar físico, allí usted tiene su corazón, pero cuando la adoración está relacionada con su intimidad, con el espíritu, pues ahí es la adoración que verdaderamente el Padre busca. Debo decir que ante Elohim, digamos que el templo es una cubierta, el templo es una manera de encubrir nuestras desnudeces, porque este templo lo que ha hecho es cubrir nuestra desnudez. La ropa que nos ponemos lo que hace es cubrir nuestra desnudez. Pero cuando Elohim creó al hombre, capítulo 1 de Génesis, o en este caso capítulo 3 de Génesis, cuando Elohim forma al hombre del polvo de la tierra,
le da un mandamiento y le dice que no coma de todo árbol del huerto, puede comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol no comáis, dice. Le da el mandamiento que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal que se encuentra en medio del huerto, pero allí estaba el árbol de la vida y todos los árboles agradables a la vista y bueno para comer, del cual podían comer. Y que les da el mandamiento que no coman, porque el día que de él comieren serían abiertos sus ojos y morirían. De manera que la serpiente, al tener este diálogo con Eva en este caso, ¿no? Dice, entonces la serpiente, que era el serpiente, que era el más astuto de toda la bestia del campo que el eterno Elohim había hecho, dijo a la mujer, de veras, Elohim os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer respondió al serpiente, podemos comer del árbol del jardín, del fruto del árbol del jardín, pero del fruto del árbol que está dentro del jardín, ha dicho Elohim, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Y el serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Es que Elohim sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era codiciable a la vista y que el árbol era agradable para ser sabio. Tomó del fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera e hicieron, taparrabos. Mira, hermano, cuando usted está en el espíritu como estaban ellos estaban conscientes de la vida espiritual, tenían una relación con Elohim y con todo el ámbito espiritual que les rodeaba. Sin embargo, al comer del árbol, dice que ellos fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Si usted puede ver una criatura, un niño es inocente. ¿Por qué? Porque está desnudo y no se avergüenza, no le da pena que otros lo vean, sencillamente porque está como decir, consciente a un mundo espiritual, pero no es consciente a la naturaleza carnal y toda la realidad que trae esa naturaleza a nuestras vidas. De manera que ellos veían los árboles, ellos veían el fruto de los árboles, ellos veían otros seres, y tenían comunión con Elohim, pero no eran conscientes, en primer lugar, de su desnudez, no eran conscientes del materialismo, como decir 100%, sino que estaban como un niño, que no tenían sabiduría para discernir, sino que desde el punto de vista de inocencia que no le permitía ver que estaban verdaderamente desnudos. A veces la persona no es consciente de algo porque o no tiene el conocimiento o no tiene el entendimiento, pero uno va siendo consciente incluso de su propia desnudez en un momento determinado, en una edad determinada. Como he dicho anteriormente, el hombre comienza a descubrir muchas cosas, algunas no las descubre él,
sino que participando en conversaciones con otras personas, con otros jóvenes que ya sí están más adelantados que él, pues le ministran ese conocimiento. Es por ello, hermano, que debemos cuidar a nuestros hijos, ver con las relaciones mientras estén bajo nuestro amparo, es decir, las relaciones, el ámbito de sus relaciones, y cómo estas relaciones pueden edificarle o pueden dañarle. Estamos enfrentando una sociedad, un mundo realmente donde la niñez está teniendo un conocimiento a veces que ni siquiera está preparado para tenerlo, pero es el mundo que se está viviendo hoy. Lo que quiero decir, hermano, que a veces no somos conscientes de muchas cosas en nuestras vidas hasta que por alguna razón despertamos a ese conocimiento para bien o para mal. Pues ellos eran inconscientes del mundo material y conscientes del mundo espiritual, aunque estaban en un cuerpo. Y al comer de este fruto, sencillamente fue donde se le abrieron los ojos y pudieron tener conciencia de que estaban desnudos y sintieron vergüenza y se hicieron taparrabos de hojas de higuera. De manera que el objetivo de la serpiente, muy astuta, fue sacarlo, provocar una situación para sacarlo de la conciencia que tenían del mundo espiritual y llevarlo a ser consciente de una realidad material. Debo decir, y lo vamos a ver ahora en relación con el capítulo 15 y el 16 que estamos leyendo, vamos a decir algo. La verdad es, hermano, es Elohim. La verdad es el Hijo de Elohim. De manera que, hablando en términos espirituales, la verdad verdadera es lo que no vemos. Lo que vemos es transitorio. Lo que vemos no es permanente. Sin embargo, lo que no vemos es eterno. De manera que muy astutamente el serpiente lo que hizo fue sacarlo de la eternidad a lo temporal. Porque cuando Elohim dijo hagamos al hombre, aunque estamos en un cuerpo carnal, no es nuestra morada eterna, sino es una morada temporal. ¿Para qué? Para que podamos venir por medio de su Hijo y pasar de este mundo al Padre, pasar de la mortalidad a la inmortalidad, de la vida a la muerte. De manera que este cuerpo es temporal, y lo que hizo el serpiente fue sacarlo de la conciencia espiritual que tenían, es decir, del ámbito espiritual en que vivían, y hacerle consciente de el materialismo, de algo material, empezando por discernir su cuerpo, el cuerpo carnal, a lo que estaban sometidos, y eso mismo lo separó de Elohim, lo separó del mundo espiritual, que es lo que acontece hoy en las personas que han perdido la visión espiritual del mundo espiritual y sencillamente están conscientes todo el tiempo de el materialismo de este cuerpo temporal. Así que, hermano, debo decir a tono con esto, que al escoger el Cordero de Elohim, al escoger el Evangelio eterno, estamos participando de la vid. Pero debo decir que el Evangelio es el único punto de contacto que Elohim dejó en el mundo. Es decir, al no estar la presencia física
de su Hijo, pues nos lleva a un punto por el Evangelio en que dejamos de tener conciencia de lo temporal, de lo material, y empezamos a tener conciencia de lo material, de lo espiritual, por medio del Evangelio. El Evangelio es algo gradual, pero es algo que nos lleva, que nos va pasando de lo temporal a lo eterno, de lo material a lo espiritual, del sacerdocio, como decir, levítico, al sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, es decir, del sacerdocio temporal conforme a la carne, a la descendencia de la carne, y nos pasa al sacerdocio eterno, donde no es por medio de la descendencia, sino que es un sacerdocio eterno que permanece para siempre. De manera que pasamos de este cuerpo, aunque aún estamos en el cuerpo, por eso él dice, no lo quites del mundo, guárdalos del mal, porque aunque estamos en el cuerpo y estamos en el mundo, pero tenemos una relación espiritual con Elohim, tenemos una visión del mundo espiritual. Ahora, hermano, esta visión espiritual y esta relación es por medio del Evangelio. El Evangelio es la raíz, es como decir la estaca que fue clavada en este mundo de la vid verdadera, es el Evangelio. Fíjense que la palabra de Elohim se hizo hombre, y los discípulos, nosotros no, pudieron tocarlo, pudieron comer con él, lo vieron, oyeron lo que él decía, tuvieron conciencia de que la palabra de Elohim se hizo hombre. De manera que eso fue temporal. Pero ahora lo que nos deja es el Evangelio. El Evangelio está sembrado en el mundo como una vid. Y cuando venimos al Evangelio, pues por medio del Evangelio empezamos a crecer y a dar fruto para Elohim. Empezamos a vivir una vida espiritual que proviene del Hijo de Elohim. Espero, hermanos, que entiendan lo que estoy diciendo. Al escoger al Cordero de Elohim, al escoger el Evangelio como nuestro modo de vida, al escogerlo a Él como nuestro pastor, como nuestro gran sumo sacerdote, el cual, como decir, intercede como un abogado delante de Elohim, delante del juez eterno, y del cual ante toda obra de impiedad manifiesta su juicio. Sin embargo, alcanzamos gracia y misericordia por medio de la palabra y de la sangre que derramó su Hijo en el Evangelio. Y el Evangelio es esa cepa, esa raíz, ese árbol de la vid verdadera que dejó sembrada en el mundo, y es el único punto de contacto que tenemos con la eternidad de Elohim. Miren, el espiritismo y otras manifestaciones religiosas separadas de Elohim tienen puntos de contacto espirituales, pero separados de Elohim. En este caso, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, su punto de contacto en el Edén era el Edén, el punto de contacto, pero allí tenían comunión con Elohim. Pero al obedecer, es decir, al desobedecer el mandato de Elohim y comer del árbol del cual se le dijo no comieran, pues sencillamente ellos pierden ese punto de contacto en el Edén, y ahora están están en el mundo, que es el punto de contacto, pero con el príncipe de este mundo, con el serpiente, con el príncipe de este mundo, con aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué es lo que hizo Elohim? Pues Elohim sembró a su Hijo como la vid verdadera en este mundo, y mediante su palabra y la sangre que él derramó, fíjense que, aunque no vamos a entrar en ese detalle, antes de él ser apresado, a él como decir, él va al otro lado del torrente de Cedrón, y había un huerto en el cual entró. Esto está en el capítulo 18
entró con sus discípulos, y también Judas, que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces el Señor se había reunido con sus discípulos en aquel lugar. Este huerto es el Monte de los Olivos. Fíjense, una de las características de la manera de enseñar del Mesías era que él llevaba, por ejemplo, la mujer samaritana iba al pozo y allí él utilizó, como decir, el agua del pozo, la sed de la mujer samaritana, para poderla llevar al evangelio. A Nicodemo, un rabino entre los judíos, pues que se dio cuenta que, como decir, que estaba frente a un hombre que hacía señales, de manera que si Elohim no estaba con él, le era imposible hacer esas señales. Y el Señor le dijo, Nicodemos, como decir, si no naces de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Así que si no nace del Espíritu, no puede entrar al reino de Elohim. Es decir, lo llevó de un conocimiento, lo sacó de algo racional, de algo carnal, de una idea carnal, de un juicio carnal que él se estaba haciendo del nuevo nacimiento, y lo estaba llevando al nacimiento espiritual. Es el objetivo del evangelio. Lo que estoy diciendo es que el Señor usaba el contexto del mundo para llevarlo a una realidad espiritual y sacarnos de ser consciente del mundo a ser consciente del mundo espiritual. Lo que decimos, hermano, es que el evangelio es el único punto de contacto que tiene el hombre, que tiene el mundo entero, para pasar de este mundo al Padre. Para ilustrarle un poquito mejor, usted se mira en el espejo y usted ve su imagen, es decir, la imagen carnal que traímos del hombre carnal cuando hemos nacido de padre y de madre. Esa imagen es la que usted ve en el espejo. Pero cuando miramos a aquel que Elohim envió, levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas en el costado, de donde salió agua y sangre, usted está mirando la imagen del celestial. Usted está verdaderamente entrando en el punto de contacto que nos hace pasar de lo racional a lo espiritual, de la materia al espíritu, que nos hace ser consciente del mundo espiritual. Y ahí, hermano, la gloria de Elohim cuando su hijo se da en sacrificio. Mira, hermano, como digo, no soy teólogo, no soy pastor, no tengo estudios teológicos avanzados. No soy profeta, pero es el Espíritu, hermano, el que nos guía a toda verdad. Y cuando miramos al Hijo de Elohim por medio del Evangelio eterno, mira, hermanos, son abiertos, son cerrados los ojos del materialismo, los ojos que nos hacen estar conscientes, sentir vergüenza de nuestra desnudez, y nos hacen mirar verdaderamente cómo somos, cómo fue, es decir, cómo fuimos conocidos desde antes, es decir, desde el principio de la creación del mundo. Cómo fuimos conocidos, mirando al Hijo de Elohim, podemos conocernos a nosotros mismos.
Es decir, que mirándolo a Él, dándose en sacrificio por nuestros pecados y ser traspasado por nuestras culpas en su costado, de donde salió agua y sangre, pues ahí, al mirarlo, recibimos no solo el perdón de nuestros pecados, somos limpiados de nuestras culpas en la medida que lo confesamos y que reconocemos nuestra culpa y volvemos a una relación espiritual. Nos hacemos conscientes de una relación espiritual. Por eso Él dijo, no trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo de Elohim. De manera, hermano, que no significa, Él es el que provee, Él es el que nos sustenta. No es que no sintamos responsabilidad por nosotros y por la vida de los demás, pero verdaderamente si nuestro corazón está en buscar a Elohim, fíjense, cuando usted analice el Evangelio, Él nunca le dijo al Padre, tengo hambre. Dijo, tengo sed, cuando estaba levantado allí en sacrificio y le dieron a beber aquella bebida agria antes de entregar el Espíritu. Y aunque Él sentía necesidades también, sin embargo, Él confiaba plenamente en el sustento del Padre. Por eso no debemos tener ansiedad ni estar ansioso por nada. Como dice, mira a los pájaros de que no trabajan, no hilan, no cosen, no construyen. Sin embargo, Elohim los sustenta de alguna manera. Y como sustenta a los pájaros, así sustenta a todo ser viviente que habita sobre la faz de la tierra. Cuanto más al hombre, hermano, que Él creó con tanto amor, al hombre del cual Él se compadeció al levantarnos un sumo sacerdote que compartió nuestra naturaleza antes de que Él formara, antes incluso de que Él creara al hombre espiritualmente, es decir, le diera una vida espiritual. Ya el Hijo de Elohim era nuestro sumo sacerdote. Eso está en el capítulo 1, cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No estaba haciendo a la imagen de su Hijo. De manera que el Hijo comparte, decirlo de alguna manera, nuestra naturaleza, porque para poderse compadecer de nosotros, de nuestras debilidades. Por eso es que sin Él nada podemos hacer. Mire, hermano, ningún lugar, porque Él dijo, ya no es Jerusalén ni en Samaria, no existe un lugar físico donde esa vid fue sembrada, aunque fue muerto en la tierra de Israel. Sin embargo, al mirar a ese que estaba traspasado, no lo estábamos mirando a Él, sino que estábamos mirando al Padre, porque Él estaba dando testimonio del Espíritu. De manera que cuando miramos al Hijo, ya no vemos al Hijo como lo conocimos en carne, sino que estamos mirando al Padre, estamos mirando al Espíritu, al cual ningún hombre había visto ni podía conocer. Así que, hermano, estamos entrando nuevamente a una relación de padre a hijo, porque las obras que Él hizo, dijo el Hijo, estando en su condición carnal, que las obras que Él hacía no eran de Él, sino del Padre que estaba en Él, y que la palabra que Él hablaba no eran de Él, sino que eran del Padre. De manera, hermano, que cuando el Hijo se da en sacrificio, entrega ese cuerpo en sacrificio por nuestros pecados, entrega, es decir, esa vida, la sangre, porque en la sangre está la vida y el agua es el agua de vida, pues al ser traspasado, esa agua y esa sangre es la que viene a nosotros para darnos la inmortalidad.
para hacernos vivir en un cuerpo, pero no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Por eso, hermano, en el contexto que hoy es día 10 del último mes del año, es la cabeza, es el principal, porque tenemos todo un año para decidir, tenemos todo un año que Elohim nos da precisamente para discernir los corderos que se predican en el mundo y precisamente escoger el cordero de Elohim. No es un cordero de este mundo, es el cordero de Elohim, separado para darlo en sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que el Cordero fue escogido desde antes de la fundación del mundo y manifestado a los hombres. Es decir, en el tiempo del cumplimiento de las Escrituras, en el tiempo del cumplimiento de la palabra de Elohim. Pero hoy puede ser el día que Elohim tenga para usted, para que usted coja al Cordero de Elohim, para que usted verdaderamente de entre todo lo que se le habla en el mundo. Mire, hermano, hay mucha información tanto en redes sociales como las predicaciones, es decir, el trabajo de proselitismo que se hace en el mundo, verdaderamente es un torrente. Mire, esto se puede ver como aquel río de agua que sale del serpiente, del dragón, para arrastrar a la mujer, y dice que la tierra se traga. Vamos a ver si lo podemos leer. La tierra se traga ese torrente, ese río. Eso debe estar en el capítulo 2. Dice: no voy a leerlo completo. Bueno, vamos a leer. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estuvo encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Miren, hermano, y luchaban Miguel y sus ángeles. Fíjense, y dice contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Es decir, que el dragón es un ser con autoridad, es un ser que tiene servidores. Dice, pero no prevalecieron,
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, el serpiente, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense, donde él está con sus ángeles, en la tierra. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Cristo, de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Una de las maneras que tiene el serpiente de querer llevarnos a la esclavitud y de que nos postremos delante de él es amenazar con quitarnos la vida con esta vida carnal. Pero dice que los hijos de Elohim menosprecian su vida hasta la muerte por causa del testimonio del Espíritu que han recibido. Dice: por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante del serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado fuera de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira en contra de la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio del Mesías. Es decir, hermano, la tierra es lo que nace del polvo, porque cuando usted nace del Espíritu, ya usted no nació del polvo, de la tierra, ya usted no es carnal. Así que, hermano, el mundo está recibiendo a un cordero, está recibiendo a un Mesías falso. Es decir, al antimesías, o aquel que ha sustituido, al que quiere o intenta sustituir al verdadero Mesías. Es por ello, hermano, que las personas a veces dicen: no, el antimesías es un contrario. No. El antimesías es uno que es similar al cordero, porque fíjense que creo que es en el libro de Apocalipsis mismo que dice que tenía forma de cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, que aunque aparenta ser un cordero, no es el verdadero cordero, sino que es un antitipo, pero es un simulador. Es uno que trata de mostrar, es decir, dicen que el Satán se manifiesta como un ángel de luz y da revelaciones, da guianza, etcétera, según el ámbito que usted escoja de vida en el mundo. Si es un mundo religioso, pues le va a dar revelaciones, le va a dar profecías. Si es en el mundo del juego, le va a dar suerte al juego. Si es, no sé, en lo que usted coge, en los negocios, él tiene para todo el mundo, hermano. Así que este serpiente ha arrojado toda suerte, hermano, de doctrinas, toda suerte de liderazgo, para que cada cual encuentre su camino, para que cada cual encuentre su comodidad en el mundo, para que cada cual encuentre su manera de manifestar su espiritualidad en el mundo, pero separado de Elohim.
porque el único punto de contacto, fíjense que no son ni 2, ni 3, ni 4 evangelios. El evangelio es uno y es eterno. Eso está en el capítulo, creo que 14:6. Amén. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, hermano, creed en el evangelio y sé salvo todos los términos de la tierra. Creed en el evangelio, que es el único punto de contacto con la eternidad, con Elohim. Es el único punto de contacto con el Elohim verdadero y con su Hijo, porque es el evangelio de su Hijo. Mira, hermano, en algún momento, porque es mejor darle preeminencia a la palabra de Adonai, a la palabra del Eterno, a la palabra de Elohim, que no a la palabra de los hombres. En la Biblia que nosotros conocemos, hay en el Nuevo Testamento, creo que de los 27 libros del Nuevo Testamento, hay 13 libros solamente de Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. Eso significa que el Nuevo Testamento es más de Pablo que del mismo Mesías. Es más de la teología de Pablo que del mismo Hijo de Elohim. Él trazó una doctrina incluso del Hijo de Elohim, que fue declarado Hijo de Elohim por la resurrección de los muertos. Cuando el Hijo de Elohim es desde el principio, nació en el principio, antes de todas las cosas. Es el unigénito del Padre y es el primogénito de toda la creación. Sin embargo, Pablo lo declara hijo por la resurrección de los muertos. No, hermano. Cuando Juan dijo y testificó, capítulo 1 del Evangelio, dijo, este es el Hijo de Elohim y el Mesías. Y ya yo lo vi y testifico que este es el Hijo de Elohim. Así que mire, hermano, número 1, hay un solo evangelio que hoy se conoce erróneamente como el evangelio de Juan, aunque Juan, es decir, para testimonio, nunca puso su nombre, nunca dijo que él lo escribió. Fue Elohim en el libro de Revelaciones que testifica que Juan fue el único que escribió y dijo la verdad de todo lo que vio acerca del testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. Fue Elohim quien lo vindicó como el único que dijo la verdad, pero él nunca mencionó su nombre. De manera que él es un testigo verdadero, porque él no estaba dando testimonio de sí mismo, sino de aquel que lo escogió y para que testificara. Así que, hermano, miren, una vez más, aunque existen varios evangelios, sin embargo, para nosotros y para Elohim existe un solo evangelio. Le decía, hermano, que el evangelio, por eso él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Porque el evangelio es el único y un solo evangelio, hermano, que el que da testimonio, como él dijo, toda palabra que yo he hablado son del Padre, son la palabra de Elohim, son las que permanecen para siempre. Y las obras que yo hago son las del Padre, es decir, que permanecen para siempre. Es por eso que el evangelio tiene el poder, tiene la potestad, tiene la fuerza para convertirnos de este mundo al Padre, para hacernos pasar de la muerte a la vida, porque ahí es donde está la palabra de Elohim, ahí es donde está la verdad. Y cuando nosotros nos fundamentamos en la verdad, ese es el fundamento espiritual de todo creyente, hermano. Mire,
cuando leemos los mandamientos, dice: no tomarás el nombre de tu Elohim en vano, porque no dejará por inocente al que tome su nombre en vano. Y dice que tampoco traerá imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo, porque Él es celoso. Él es un Dios celoso. Y mira, hermano, cuando usted desecha al hijo para decirle pastor a un hombre, eso es como decir, crea celo en el Padre, crea tristeza en el Padre. Cuando usted pone la confianza en un hombre y no en el Hijo de Elohim, al cual Él envió como nuestro pastor. Cuando usted pone la confianza en un sacerdocio humano, usted está desechando al Padre, usted está desechando al sacerdocio que Elohim estableció para verdaderamente representarnos a nosotros en su presencia, para que interceda, que es su propio Hijo, delante de Él, por cada uno de nosotros y por nuestras debilidades. El Hijo de Dios se hizo hombre y participó de nuestra naturaleza para poderse compadecer de nosotros e interceder ante el Padre eterno, ante el juez supremo. De manera, hermano, que cuando usted también se congrega en un lugar, no quiere decir que usted no tenga comunión con los hermanos. La comunión es la visitación, es decir, el libro de los Hechos, creo que el capítulo 2, y lo vamos a leer, que quise leerlo en estos días, pero no encontré la cita. Capítulo 2 dice que perseveraban. No es un libro que yo leo, pero dice cosas que son verdad. Dice que perseveraban en la comunión. Dice: así que los que recibieron su palabra, no, aquí abajo, y perseveraban, Hechos capítulo 2, en la doctrina de los apóstoles. Bueno, vamos a ver algo, porque el evangelio está lleno. Yo no diría que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino en la palabra del Hijo de Elohim, en la palabra del evangelio, porque los apóstoles no tuvieron una doctrina diferente. Los apóstoles no tuvieron una doctrina cada uno diferente. Ellos tuvieron la misma, recibieron el mismo conocimiento, el mismo testimonio. De manera que cuando ponen y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso se ve un poco abierto. No, perseveraban en la doctrina del Hijo de Elohim. Número uno, porque los apóstoles no tienen doctrina. Ellos no fueron escogidos para dar doctrina, sino para dar testimonio. Número dos, en la comunión uno con otro. Eso sí, en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan, es decir, en la ayuda de todos los hijos de Elohim, en las necesidades. Eso sí. Y en las oraciones. Así que, hermano, miren, los apóstoles en pleno es Primera de Juan. Ahí está lo que los apóstoles nos tuvieron que decir a nosotros, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, porque lo hemos visto y lo hemos tocado acerca de la palabra de vida, la cual se nos manifestó, y dice: nosotros lo vimos y anduvimos con él y lo tocamos y comimos con él. Así que eso es el testimonio de los apóstoles, Primera de Juan, en pleno. Ellos no tuvieron diversas doctrinas como aparece en el Nuevo Testamento, que Santiago dice una cosa, Pedro dice otra, el otro dice otra, y así todo el mundo tiene una doctrina. No, hermano, la palabra que nosotros debemos tener presente y en preeminencia es la palabra del Hijo de Elohim. Esa es la palabra de verdad, es el evangelio eterno. Aquí debía decir: y perseveraban en el evangelio, en la palabra del eterno, en la palabra de Elohim dada por su Hijo, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Debo aclarar esto. Por eso le digo, hermano, que hay muchas doctrinas. Por eso es que hay tantas cosas. Miren, con respeto lo digo, veo un canal que se llama
su nombre, no voy a decir el nombre, pero él trata acerca de los evangelios cronológicos. Él trata, o ese ministerio, o ese canal, trata de hacer una cronología del tiempo, es decir, para unir los 4 evangelios, porque hay contradicciones entre los evangelios. Recordemos que hay 4, 3 que se le llaman sinópticos o similares, que son Mateo, Marco y Lucas, y uno que es diferente a todos los demás. Por eso se le llama sinópticos a los 3 primeros evangelios. Y por supuesto que Pablo, en este caso, Saulo de Tarso, de los 27 libros del Nuevo Testamento, conocido como del Nuevo, 13 hermanos, son de Pablo, de Saulo de Tarso. Como decir, como que se robó el show, como decimos nosotros ahora. Saulo de Tarso trajo la atención del mundo completo hacia él y se atrevió a decir que el que predicado un evangelio diferente a que él predicó sea anatema. A la luz del evangelio eterno, a la luz de la enseñanza de los apóstoles. Mira, hermano, esa doctrina eclesial que él hizo no se adapta a la palabra del evangelio. El evangelio que él predicó y que es el que se enseña hoy en las iglesias no concuerda con las palabras del evangelio. El testimonio de aquel que se le apareció en el camino, una luz que se le apareció en el camino y le dijo: yo soy una luz. Él no se llevó por la enseñanza de los apóstoles del Mesías cuando dijo que verificaran los espíritus. Él solamente dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús. Es decir, que él no verificó el espíritu conforme a la enseñanza de los apóstoles y él se separó de los apóstoles del Mesías. Y dijo que había recibido un evangelio enseñado durante 14 años y eso fue lo que él enseñó. Mire, hermano, por eso le decía ahorita que estamos en el día 10, el día para escoger al Cordero de Elohim, de entre todos los corderos del mundo. Muchas cosas están en las escrituras o están en los evangelios y usted dirá: ¿cómo es posible esto? Precisamente Elohim no quita la falsedad. Está en el mundo. Él dijo: el príncipe de este mundo, viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene parte en mí. Quiere decir que aquel que vino a matar, a hurtar y a destruir está en el mundo haciendo su obra, convenciendo a los hombres, llevándolo al camino del error, llevándolo a un evangelio sustituto, a un Mesías sustituto, a un falso Mesías, a un falso Mesías. Por eso es que debemos discernir el espíritu. Todo espíritu que no reconozca que la palabra de Elohim se hizo hombre no es de Dios, hermano. Estoy hablando con personas que están creciendo espiritualmente. No puedo predicar otro evangelio, no puedo predicar otro que no sea otro cordero, que no sea el Cordero de Elohim. Vamos a salir de Pablo, que no es nuestro. Por supuesto que él se declaró apóstol a los gentiles. El Mesías escogió 12 apóstoles que no dio su nombre, estando él en el mundo. Escogió 12 apóstoles dentro, por supuesto, de los que estaban Juan y Pedro, pero no dio el nombre literalmente de los 12. Pablo, es decir, Pablo comienza a perseguir en Jerusalén después de los años 30
después, mucho después de los años 30, comienza Pablo su persecución religiosa y tiene una experiencia espiritual. Y él se consideró apóstol a los gentiles con una doctrina entre cristiana y del judaísmo. Por supuesto, él manifiesta que el Mesías nació de una mujer, y todo eso está en el libro de los Gálatas y demás. Así que él viene con una doctrina sacada del judaísmo, pero un poco más adecuada también al conocimiento romano, porque aunque Saulo tenía por una parte una descendencia judía, sin embargo también tenía descendencia romana. Así que él mezcló, fíjense que el primer libro después de los Hechos, que ya el libro de Hechos después del capítulo 8 o 7 comienza, todo es de Pablo, y entonces el próximo libro que sigue es Romano, de manera que está su teología a los romanos. Es decir, y que esa teología a los romanos es la que hoy nosotros estamos recibiendo, porque recordemos, para el que no conoce historia, que lo que hoy conocemos como el cristianismo, pues Lutero en un momento de la historia hizo una reforma espiritual, por lo cual fue perseguido por la Iglesia Católica, donde ponía una serie de reformas, exponía una serie de reformas que iban en contra de la doctrina católica. Por supuesto, de que había que confesarse ante un papa, ante un hombre, usted tenía que confesar los pecados, usted tenía que pagar indulgencia para ser perdonado. Toda esa reforma, Lutero la clavó en una puerta de una iglesia, y por supuesto esto trajo la persecución. Y aunque no fue una reforma profunda, sin embargo trajo una división dentro del catolicismo romano. Y esa división dentro, miren hermano, yo estuve en una iglesia cristiana durante 20 años, y precisamente cuando llegaba la fecha acerca de que había que hablar acerca de Lutero y la reforma, pues muchas veces, porque era presidente de la escuela dominical, pues llevaba ese tema. Y de esa reforma surge el cristianismo como lo conocemos hoy, de manera que el cristianismo surge de una división del catolicismo romano. Por lo tanto, mantiene muchas de sus doctrinas, proceden del catolicismo romano, con alguna que otra. Por ejemplo, quitaron las imágenes, pero siguen creyendo en el mismo Jesucristo. Es decir, quitaron un grupo de cosas, pero ellos la adecuaron. De manera, hermano, que ahora el cristianismo pues se ha extendido en el mundo y se ha dividido en miles de grupos y doctrinas, donde cada cual tiene una interpretación de los evangelios, tiene una interpretación de cómo se congregan, de cómo se bautizan, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, hermano, vamos a leer el capítulo 1 para que podamos tener entendimiento. Dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Mire esto, hermano, y la palabra era Elohim, y la palabra se hizo hombre. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera,
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Mira, hermano, ¿quién hizo nacer a Nicodemo? ¿Quién me hizo nacer a mí del Espíritu? Elohim mismo. Cuando oí su voz y me dijo, recibe el testimonio del Espíritu, me hizo salir de la iglesia donde estaba y recibí el testimonio del Espíritu y experimenté el nuevo nacimiento. De manera que el nuevo nacimiento, hermano, no es algo que sea de voluntad de hombre, no es algo que el hombre, yo doy testimonio, pero el que hace la obra, hermano, es el Padre, es el Espíritu, el que hace la obra de llevarte a quien es verdaderamente el Hijo de Elohim. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y aquella palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Dice Juan que era primero que él, pero él dijo, el mismo Mesías dijo que era primero que Abraham. Así que no estaba, como decir, naciendo en el mundo, porque si hubiera nacido en el mundo, era después de Juan y era después de Abraham. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías. A Elohim nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, ¿quién? Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Dijo, yo soy la luz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues purificas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Él le respondió diciendo, yo purifico con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba purificando. Al siguiente día vio Juan a Yehoshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que hay que escoger, hermano. De este fue el que habló Juan, el profeta, y dio testimonio de este. Y dicen que su testimonio era para que todos creyesen por él, de manera que este es el verdadero Cordero de Elohim. Hoy es la oportunidad para que usted escoja entre todos los corderos que se enseñan en el mundo, escoja al Cordero de Elohim, del cual Juan dio testimonio. Y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo purificando con agua. Dice que él no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, él comenzó a purificar con agua. Dice, es decir, que él no bautizó al Señor, sino que a él se le dijo que purificara con agua, y esta fue una señal para que el Mesías se manifestase. Y yo no le conocía, vuelve a repetirlo. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a purificar o a bautizar, como dicen actualmente hoy las personas,
que el que lo había enviado a purificar con agua aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu, es decir, el que da el Espíritu, el aliento de vida, el que sopla el aliento de vida. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. Ahí él había muerto, ahí él había resucitado, no. Así que ese testimonio que da Saulo de Tarso acerca de que el Mesías fue declarado hijo de Elohim por la resurrección de los muertos es un error, porque Juan, un profeta verdadero escogido por Elohim para que diera testimonio y todo el mundo creyese por él, testifica aquí que este es el Hijo de Elohim, y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo. Ese es un profeta verdadero. Y el mismo Mesías dijo que él era el Hijo de Elohim. Por eso es que los judíos lo quieren matar, porque dice que siendo hombre, al decir que era hijo de Elohim, se estaba haciendo igual a Elohim, pero que él dijo que el Padre estaba en él, de manera que el testimonio que él estaba dando era el del Padre. Así que los judíos sabían, pero él también sabía lo que le estaba diciendo. El testimonio que el Hijo da es que él, el Padre estaba en él y que él y el Padre son Ejad. De manera, hermano, que aquí Juan está diciendo que, y dice, y al siguiente día otra vez estaba Juan y sus discípulos, y mirando a Yehoshua que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Elohim. Y le oyeron hablar los dos discípulos y le empezaron a seguir. Es decir, que cuando usted conoce al Hijo de Elohim, al Cordero de Elohim, usted deja el discipulado humano y viene para ser un discípulo de el Hijo de Elohim, para ser discípulo del Cordero, para seguirle por donde quiera que va. Mire, hermano, es el día para que usted deje su religión, para que usted deje todos esos caminos que al parecer le son caminos buenos y de vida, pero su final es de muerte. El único camino que te lleva a la vida es seguir al Cordero de Elohim. No le voy a convencer yo. Así que, hermano, hoy es día 10. Hoy es el día para usted escoger al Cordero de Elohim. Y dice, y les oyeron hablar los dos discípulos y empezaron a seguir a Yehoshua. Y volviéndose, y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Y le dijo, ven y ved. Le quiso decir, ¿cuál es tu morada? El Padre, el Espíritu eterno, el Espíritu de Adonai, moraba en la palabra que se hizo hombre. En ese cuerpo era que él moraba. Por eso él le dijo, ven y ved. ¿Y qué van a ver? El Evangelio. El testimonio del Evangelio, que es el testimonio de la palabra de Elohim y el testimonio del Mesías. Este es el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, que perdona sus culpas y lo pasa de la muerte a la vida, del mundo al Padre, de la mortalidad a la inmortalidad, de el raciocinio de lo racional, lo humano, lo material, a lo espiritual de Elohim, a la eternidad de Elohim, para nacer a la imagen de su Hijo. Que la palabra de Elohim, que es viva y es eficaz, que la palabra de Elohim que permanece para siempre, que el Espíritu de la verdad le esté convenciendo hoy
de quién verdaderamente es el Cordero de Elohim, quién murió por usted, quién es su pastor y a quién usted debe seguir. Es nuestro testimonio, es nuestra petición delante del Padre, que se compadezca como se compadeció de mí, se compadezca de todos los que hoy salieron de sus hogares a congregarse en un templo alrededor de un pastor hombre, a leer los libros que escribió Pablo, al creer el evangelio que creó Pablo y el Mesías que Pablo testificó. Sin embargo, al que debemos de seguir, creer, mirar, es al Mesías del cual dio testimonio Juan el profeta, y que el evangelio eterno da testimonio acerca de él. Esta es la obra del Espíritu, esta es la obra de Dios, que creamos en su Hijo como el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Gracia y paz del que está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jadebar de Elohim Hamasía, sea en su mente, en su corazón, en su matrimonio, en sus hogares, en sus hijos, en toda su familia. Amén.